Familia y amigos, vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Seguimos en el capítulo 10. Hace 8 días, por cuestiones técnicas relacionadas con el internet, no pudimos continuar con nuestro estudio, pero el día de hoy vamos a repasar levemente lo que meditamos hace 8 días y con la ayuda de Dios vamos a procurar terminarlo. Así es que continuamos en el capítulo 10, entre los versos del 1 al 12, por favor. Es Marcos 10, del 1 al 12, pero antes de leerlo les voy a pedir que me acompañen haciendo una oración. Padre, una vez más, Señor, te agradezco que estás entre nosotros y te agradezco infinitamente por quienes hoy se toman este tiempo para meditar en tu palabra, mi Dios. Gracias por la ayuda de tu Espíritu Santo, quien nos ayuda todo el tiempo a permanecer y a perseverar en ti. Dice Jesús en Juan capítulo 15, verso 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan y les será dado. Señor, ayúdanos a llegar a ese nivel de permanencia, Señor, donde también, Señor, estamos cada día alejándonos más del pecado, Señor. También queremos poner en tus manos todos esos problemas técnicos que a últimas fechas hemos tenido, Señor, ya sea con la luz, con el internet, Señor. Se nos han desconectado a mitad de mensaje algunos canales, Señor, que estamos usando, pero te pedimos, Señor, que tú tomes el control de todo esto, Señor, y que tu mensaje siga llegando al corazón de más personas, de más familias, Señor, alrededor nuestro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer Marcos 10, del 1 al 12. Dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo, a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de su corazón les dio este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Dios constituyó el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, misma que representa la unión de Cristo con su iglesia. Y solo a través de la palabra podemos saber cómo debe ser el matrimonio. Lamentablemente en nuestro tiempo la iglesia misma está influenciada por los criterios del mundo y ha dejado de lado las enseñanzas de Dios a través de su palabra respecto al matrimonio. La Biblia dice que a través del matrimonio Dios ha dado propósitos y privilegios y responsabilidades. Recuerdo hace ya algunos años la enseñanza de un pastor, Jesús Castelazo, que por cierto es escritor de un libro muy hermoso relacionado al matrimonio que se llama Cordón de Tres Dobleces. Quien lo pueda conseguir, es un libro muy bueno. Y él enseñaba diciendo que el hombre madura más rápidamente cuando se casa. ¿Cuáles son pues las responsabilidades del hombre respecto a su esposa conforme a lo que la Biblia dice? Vamos a estar estudiando algunos pasajes del capítulo 5 del libro de los Efesios, por favor. Ve conmigo Efesios capítulo 5. Mira, la Biblia dice: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estoy leyendo el verso 25, exacto. El mandamiento es claro: el hombre debe amar a su mujer, dando incluso su vida por ella. También para santificarla, dice el verso 26. Cristo hizo ya la labor principal de santificarla a través de su sacrificio en la cruz. Ahora el deber del esposo es llevar a su esposa a los pies de Cristo todos los días a través de su intercesión por ella, a través de su testimonio a ella, a través de su ministración a ella, colaborando con el Espíritu Santo para apartarla de la influencia del pecado. De hecho, la palabra santificarla significa poner aparte, dedicarlo a Dios o dedicarla a Dios. Como el oro que adornaba el templo o las ofrendas que eran puestas en el altar. Cada marido, entonces, pues también es una ofrenda. Y estos representan a Jesucristo muriendo a sí mismo,
a favor de su esposa. Recordemos el pasaje de Filipenses capítulo 2, que dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo. Recordemos que eso significa estimarse a uno inferior respecto a los demás. Y dice, haya pues este sentir en ustedes que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces, esta es la razón. Cristo no prefirió su gloria primero que a su amada iglesia. Por eso es que murió por ella en la cruz, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces cada marido representa a Cristo muriendo a sí mismo a favor de su esposa todos los días, prefiriendo los intereses de su esposa antes que los suyos propios. También el verso 26 dice, para purificarla. Esto es a través de la palabra. De acuerdo a la enseñanza apostólica, el esposo es el primer responsable de enseñar la escritura a su familia, no solamente a su esposa, sino también a sus propios hijos. Recordemos que la palabra es como el agua que limpia. Es decir, es un elemento purificador contra la suciedad del corazón de las personas. Jesús dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, verso 3. Juan 15, 3. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Se sabe que el fenómeno del divorcio ha ido en aumento de acuerdo a la evolución de las tendencias de la vida actual, tales como la libertad permisiva, que no es otra cosa sino ver las cosas malas como buenas. El exceso de comunicación en medios electrónicos, ya sea en la televisión, en el internet, y de esto de forma masiva. Como dice el apologista Josh McDowell, antes teníamos, por ejemplo, la pornografía en los puestos de periódico, en los puestos de revistas, en las esquinas. Hoy por hoy está a un solo clic de distancia. Así es que qué importante es que los esposos procuren no dejar de enseñar la palabra de Dios en su casa. Recuerdo hace algunos años cuando tuve la oportunidad de estar con el pastor Héctor Hermosillo allá en Ensenada, nos decía que de nada se arrepentía de las decisiones que había tomado respecto al ministerio. Dejar de tocar música y crear música o producir para famosos cantantes y en los medios seculares, para solamente dedicarse a servir a Dios, primero como músico y después como pastor. Pero dice, de una cosa sí me arrepiento, dice, de no haber dedicado más tiempo para orar por mis hijos, para enseñarles también la palabra de Dios. Y más cuando estos ya entran a la adolescencia, ¿verdad? Quienes tienen hijos adolescentes saben de qué hablo. Qué importante entonces es no distraernos de esa obligación, de esa responsabilidad y también privilegio de enseñar a los hijos la palabra de Dios, como dice Deuteronomio capítulo 6. Dile a tu hijo, ama a Dios, y repíteselo andando en el camino, ponlo en los dinteles de las puertas, en los postes de la casa, al salir, entrar. Papás y mamás, díganle a sus hijos, amen a Dios, incluso de forma amorosa, aun cuando estos ya sean casados. Creo que nunca está de más que los papás sigan insistiendo a los hijos, diciéndoles, no te olvides de amar a Dios. También el llamado a los esposos es de sustentar a su esposa y cuidarla, dice el verso 29, Efesios 5, 29. La primera tarea que Dios dio a Adán fue proteger y cuidar el huerto del Edén. Acompáñame a Génesis capítulo 2, verso 15, por favor. Génesis 2:15 dice la Biblia, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Notemos entonces que desde el principio Dios encargó la responsabilidad al hombre de servir a su esposa, sustentándola, es decir, proveyendo para ella. Pero también su deber es cuidarla. Dios de forma anticipada advirtió a Adán de una amenaza, y aunque aparentemente no había peligros en el huerto del Edén, Adán debía estar vigilante.
Finalmente, cuando la amenaza apareció en forma de serpiente, Adán desatendió su deber de cuidar la fragilidad de su esposa. Dios le ha dado al hombre un gran privilegio a la vez de una gran responsabilidad, que es amar a su esposa, pero con ello también Dios le ha dado un gran beneficio. Ahí mismo en Génesis capítulo 2, en el verso 18, Génesis 2:18, dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La palabra ayuda es en hebreo eser, que significa ayuda, socorro, amparo, aliado, ayudante, auxilio, entre otras cosas, y es atribuible a Dios, aunque en este pasaje se traduce como ayuda para referirse a la mujer. Luego aparecen referencias a Dios con las palabras compuestas como roca de ayuda, que en hebreo es Ebenezer. Esto lo encontramos en 1 Samuel capítulo 7, entre los versos del 1 al 12, por quienes están tomando notas. 1 Samuel 7, del 1 al 12, cuando Dios dio la victoria a Israel contra los filisteos en Mizpa. Este nombre Eser aparece también en algunos nombres propios en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Eliezer, que significa Dios de ayuda. Pero hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde aparece esta misma palabra. Por ejemplo, en el Salmo 121, los versos 1 y 2. Vamos a leerlos, por favor. Salmo 121, versos 1 y 2. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Esa palabra socorro, ¿verdad? Eser. También en el Salmo 146, verso 5, dice, Salmo 146, 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y la palabra Eser es la palabra ayudador. Así que Dios, sabiendo que los hombres somos tan proclives a la insensatez, por no decir a la torpeza, nos brinda su ayuda a través de las esposas. Por eso el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Necesita complementarse. Acompáñame a Eclesiastés capítulo 4, versos del 9 al 12. Eclesiastés 4, del 9 al 12. Dice la palabra del Señor: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Hay entonces en el matrimonio mayor efectividad, hay mayor productividad, hay mayor seguridad, hay mayor fuerza, mayor contentamiento, mayor resistencia. Ese es el pensamiento de Dios respecto al matrimonio. Dios creó al hombre y a la mujer iguales en muchas cosas, de muchas maneras, pero dio funciones claramente distintas. El hombre debía ser el proveedor y el líder, como lo vimos en Génesis 2:15, que puso a Adán en el huerto del Edén para que lo labrase y lo cuidase, ¿verdad? Pero a la mujer le dio la tarea de ser la ayuda idónea para el hombre. Ya lo vimos esto en Génesis 2:18. Luego en el Nuevo Testamento la Biblia habla de los deberes del hombre y la mujer en relación al matrimonio. Acompáñame nuevamente a Efesios capítulo 5, versos 22 al 25. Efesios 5, 22, vamos a leer primero. Efesios 5, 22.
Respecto a las mujeres, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora el verso 25 dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero cuando Eva se soltó de su cobertura, es decir, de su líder, de su protector, de su autoridad inmediata, es decir, de su esposo, también en automático se soltó de Dios. Y cuando vino la tentación, ella sucumbió fácilmente a las artimañas de Satanás. Y cuando Adán perdió su papel de liderazgo y voluntariamente siguió la dirección de ella, también sucumbió ante el pecado. En ese momento los papeles se invirtieron, con Eva usurpando el lugar de liderazgo y Adán sometiéndose al lugar del seguidor. Desde ahí no dejó de haber conflicto en el matrimonio. Ve lo que dice Génesis capítulo 3, verso 16b. Génesis 3, 16, vamos a leer la segunda parte del versículo. Dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aquí la palabra deseo describe la necesidad de buscar el control o el dominio, es decir, dejar de estar sometida a la dirección de Adán, quien de alguna manera se sujetó al bizarro liderazgo de ella. Dice el verso 17, que Dios le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pero también el liderazgo del hombre sobre la mujer se volvió egoísta y dominante. Fue entonces en la caída que nacieron tanto el feminismo como el machismo que conocemos hoy por hoy. Muchos matrimonios, incluso una triste cantidad de ellos cristianos, parece ser un poco más que un campo de batalla. La constante es una guerra entre cónyuges. La armonía parece solo una excepción. Aquí en esta cuesta es donde comienza a vislumbrarse ya poco a poco el divorcio. Comienza a ser mencionado ya en casa hasta convertirse lamentablemente en el tema principal. La tristeza comienza a aparecer en los rostros de la familia, especialmente en los niños, que comienzan a tener repercusiones, rebeldía, bajo rendimiento escolar, etcétera, etcétera. Porque el divorcio siempre trae consigo dolor. En una encuesta en Estados Unidos se encontró que el 89% de personas que han sufrido el divorcio en su hogar sufren realmente mucho. Los seres humanos cambiaron cuando el pecado entró en sus vidas y han querido cambiar las normas que Dios instruyó respecto al matrimonio. Pero Dios no cambió sus normas, aunque los hombres cambiaran las suyas. El Señor dice en Malaquías, en el capítulo 3, en el verso 6. Acompáñame por favor rápidamente, Malaquías, capítulo 3, verso 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, en sus propias palabras, el Señor dice ahí mismo en Malaquías, en el capítulo 2, en el verso 16, yo aborrezco el divorcio. Yo aborrezco el divorcio. Parece como repudio en la Reina Valera. Hace 8 días este estudio lo titulamos Por vuestro duro corazón. Ya vimos que los ancianos tergiversaron el mandamiento enseñando al pueblo de forma liberal y perniciosa que se podía dar carta de divorcio por cualquier cosa. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 19, verso 3. Mateo 19, 3, que dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y los fariseos, defendiendo su postura, dijeron a Jesús, ya ahora en Marcos, en el capítulo 10, que es nuestro pasaje, los versos 4 y 5, los fariseos dijeron a Jesús: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y en el verso 5 respondió Jesús y les dijo:
por la dureza de su corazón les dio este mandamiento. Por más inverosímil que parezca, los hombres siguen haciendo esa misma pregunta hasta el día de hoy. ¿Puedo divorciarme de mi esposa? ¿Puedo divorciarme de mi esposo? El pasaje de Deuteronomio 24, del 1 al 4, que meditamos hace 8 días, no está centrado en ofrecer una excusa para el divorcio, sino evitar que quienes cometieran el adulterio no muriesen. Especialmente para proteger la reputación también de la persona repudiada de calumnias y como prueba de que tenía la libertad legal para volverse a casar. Pero todo esto, repito, por la dureza del corazón del hombre. Porque el matrimonio nació en el corazón de Dios. Ahora sí, a partir del verso 6, encontramos una serie de razones por las que Dios aborrece el repudio. Sí, por favor. Acompáñame a Marcos en el capítulo 10. Vamos a leer los versos del 6 en adelante. Dice: pero al principio de la creación, dice Jesús, varón y hembra los hizo Dios. Esto me habla de un diseño en el cual los roles tanto del hombre, que es proteger y cuidar, como el de la mujer, que es ayuda idónea, armonizan y se complementan. Es verdad que después de la caída aparecieron baches en el camino, obstáculos que diariamente se tienen que driblar, luchas que deben enfrentarse, pero Dios ha dado las herramientas necesarias para que ambos logren prosperar. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, en el verso 8, acompáñame a Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Yo podría hacer un paréntesis solamente con y cambiar esta última frase diciendo: Jehová tu Dios estará contigo en tu matrimonio, con tu matrimonio. El énfasis está en la promesa que Dios dio a Josué diciendo: siempre, siempre, siempre estaré contigo. Esto con el fin de que los roles de diseño que Dios hizo respecto al matrimonio, mis queridos hermanos, funcionen a pesar de cualquier circunstancia. El rol del hombre es proteger y cuidar, y el de la mujer ser la ayuda idónea. No ayuda idónea, porque ayuda idónea da un sentido como de dominio, suena como a dominadora, y ese no es parte del diseño de Dios. No. Es ayuda idónea, no ayuda idónea. De ahí es que al final de sus días Josué declaró en el capítulo 24, en el verso 15, Josué 24:15. Si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién sirvan, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Regresamos a Marcos en el capítulo 10, verso 7, que dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Esto me habla de una separación que fomenta la unidad. Salvo por alguna necesidad, los esposos tienen que vivir aparte de sus padres. Muchos matrimonios han fracasado por la intromisión de los padres en el matrimonio de sus hijos. Pero el énfasis está en la palabra unir, unirá, que significa pegar, adherir, aferrar. Se puede entender como un pegamento de esos tipos cemento, pero también describe la forma más sublime de lealtad y de devoción.
En este mismo sentido se dice que la mano de Eleazar, ¿te acuerdas lo que significa Eleazar? Dios ayuda. La mano de Eleazar quedó pegada a su espada cuando hirió a los filisteos. Esto lo encuentras en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 10, si es que llevas notas. 2 de Samuel 23, 10. Ahora vamos al verso 8, Marcos 10, 8. Dice, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, son indivisibles e inseparables, excepto por medio de la muerte. A los ojos de Dios se vuelven posesión total uno del otro, unidos en mente y en espíritu, en objetivos y dirección, en emoción y voluntad. Ve lo que dice 1 Corintios capítulo 7, verso 4. 1 Corintios 7, verso 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Aquí la palabra potestad se puede traducir también como autoridad. No poder, ni mucho menos control, pero sí autoridad, como de pertenencia. Él le pertenece a ella y ella le pertenece a él. Verso 9 dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto me dice entonces que en el diseño del matrimonio Dios no contempló el divorcio. Desde el primer matrimonio de Adán y Eva, Dios ha unido a toda esposa y a todo esposo en matrimonio. El matrimonio es, antes que nada, una institución hecha por Dios. Dios diseñó al hombre y a la mujer para complementarse, apoyarse y darse alegría recíproca por medio del compromiso mutuo y del vínculo matrimonial. Sea que lo reconozcamos o no, toda pareja que ha disfrutado la compañía, la fidelidad, la realización del matrimonio, ha experimentado la milagrosa bendición de Dios. No existe nada bueno dentro del matrimonio que no haya nacido en el corazón de Dios. Por eso el divorcio y el aborto se oponen a lo creado por Dios. Así que por el poder, mis queridos hermanos, del Espíritu Santo que mora en nosotros, Dios desea que nosotros podamos vencer cualquier circunstancia y que podamos ejercer esos roles que Dios definió en el matrimonio, tanto en hombres como de mujeres, para complementarse toda su vida. Los conceptos del mundo respecto al matrimonio están sujetos a intereses mezquinos, pero el Señor quiere que de acuerdo a su voluntad, nos apeguemos a su diseño y seamos cada vez como Él es. Quien nunca se ha apartado de nosotros, no nos ha abandonado aun cuando nosotros no hemos sido fieles siempre. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 13. 2 de Timoteo 2, 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Así es que de acuerdo al manual del fabricante, la responsabilidad ordenada para las esposas, de acuerdo a la Biblia, respecto al matrimonio es, acompáñame a Efesios 5, 22 al 25. Efesios 5, 22 al 25, que hemos estado meditando el día de hoy. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero es igual, y declara la responsabilidad ordenada para los esposos. En el verso 25 dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Las dos actitudes clave para el éxito del matrimonio son abnegación y entrega, cualidades que son contrarias a la naturaleza humana, pero que se hacen posible para los cristianos a través del Espíritu Santo. Y el esposo y la esposa que andan en el Espíritu caminan en humildad y perdón. Es un perdón desinteresado, restaurando el amor que siempre pone en primer lugar. ¿A quién? Al otro, ¿verdad?
Aun cuando el otro no sea o bien muy amoroso o la otra no sea muy respetuosa. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 4, verso 8. 1 de Pedro 4, versículo 8 dice: y ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, multitud de errores. Ve conmigo a Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 2. Yo le llamo a esto las 4 columnas del matrimonio. Efesios 4, 1 y 2 dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad. Número 1. Mansedumbre. Número 2. Soportándose con paciencia. Número 3. Los unos a los otros en amor. Es decir, en esta relación de matrimonio debe haber humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Sobre todo amor. Tal vez el comentarista puritano Matthew Henry haya hecho el mejor resumen de los deberes de la esposa y el esposo, sobre todo, cuando dice que la mujer no fue creada de la cabeza del hombre para gobernarlo, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado, para estar al lado de él, debajo de su brazo, para ser protegida por él, y cerca de su corazón, para ser amada por él. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por el mensaje del día de hoy, Señor. Yo pido, Señor, que siga siendo tu espíritu y tu palabra quien conduzca, Señor, la armonía, principalmente en el hogar, entre los matrimonios, Señor. Que en medio de la catástrofe que cada vez se avecina más y más en el mundo respecto al divorcio, destruyendo hogares, Señor, lastimando, hiriendo corazones, Señor. Que más matrimonios, Señor, permanezcan en ti, Señor. Que con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, puedan vencer cualquier obstáculo y cualquier tormenta que se avecine, porque tú tienes el poder, y este Evangelio de Marcos ya nos lo ha enseñado. Jesucristo tiene poder sobre cualquier elemento. Tiene autoridad sobre cualquier elemento. Tiene autoridad sobre el reino de las tinieblas. Cristo tiene autoridad sobre todo pecado. Cristo tiene la autoridad. Podemos confiar en ti, Señor. Por eso yo te pido, Señor, también sigas restaurando matrimonios, Señor. Que tu palabra, Señor, llegue a la vida de más parejas que están en conflicto, Señor. Que están, Señor bendito, pasando por mal tiempo en su relación, Señor. Mi Dios, solo tú puedes hacer ese milagro tan grande, Padre Celestial. Porque esa es tu voluntad, Señor. Que los esposos se amen y permanezcan juntos como un testimonio de que tú, Señor, especialmente tú, Señor, estás haciendo equipo con ellos, haciendo fuerza con ellos, siendo el tercer doblez en la vida de su matrimonio, Señor. Porque, como dice tu palabra, cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Enséñales pues entonces a cada pareja a ser, Señor, equipo contigo, Señor, con tu Espíritu Santo, para poder resistir todo lo que en este mundo está dispuesto a separar, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, mi Dios. Amén. Continuamos, mis queridos hermanos.